Hola, bienvenidos a nuestra segunda sesión de Aprender a Amar a Distancia. La semana pasada hablamos acerca de cómo es que funciona la inteligencia, cómo es que nos sirve para conocer, pero también para poder formarnos. Y ahora vamos a hablar sobre la afectividad. Y bueno, lo primero que hay que decir de la afectividad es que es un motor importantísimo para el ser humano. Si el ser humano no tiene una educación sana de la afectividad, difícilmente podrá llegar a buen puerto o podrá moverse. Entonces, de ahí que sea tan importante comprender bien a bien qué es la afectividad. Resulta difícil expresarla, es lo primero que hay que decir, pero es muy importante conocerla. Ahora, un emocionario es muy útil. Aquí les voy a poner la foto, terminando esta lámina, de un ejemplo de emocionario que ustedes pueden conseguir para poder dárselo a leer a sus hijos, a efecto de que puedan hacer el switch entre lo que están sintiendo y el concepto de aquello que están sintiendo. Porque de este modo logramos que haya un vínculo entre la afectividad y la inteligencia, y esto resulta muy importante para poder obtener una sana educación afectiva. Tiene su manifestación en una glándula que tenemos en el cerebro que se conoce como amígdala. Cuando esta amígdala se inflama, y sobre todo en la adolescencia suele pasar que se sobreinflama por diferentes factores, el ser humano tiene necesidad de desinflamarla, y para esto es que necesita las dosis de dopamina. Un cerebro incapaz de sentir no puede decir nada, por eso es que es tan importante aprender a sentir, no reprimir el sentir. Antes, en la época un poco más antigua, se pensaba que la afectividad era una característica propia de la feminidad. Y entonces nos encontrábamos con frases como "usted no llore" o en fin, ¿no? Esas situaciones propias del machismo. Pero todo esto, como ya vemos, lo que hace es, de alguna manera, mutilar la personalidad. Mutila incluso la capacidad de madurar. Y una persona que no tiene capacidad de madurar y de desarrollarse en toda su amplitud, será imposible que sea dueña de sí misma, y por lo tanto será imposible que sea capaz de amar y de entregarse a otro. Es muy importante fomentar algunas pasiones saludables desde niños, por ejemplo, como lo que es el pudor o el sentir la honestidad, por ejemplo. Es algo muy importante, ¿no? El sentir la ilusión, por ejemplo. Son diferentes tipos de emociones que se dan en la afectividad. El asombro es otra. Cuando un niño no tiene capacidad de sentir esto, pues difícilmente podrá lograr cosas grandes también. Este es un emocionario, una especie de diccionario de emociones, como les decía, que sirve mucho tener en casa, ¿no? O sea, así como se puede tener un devocionario, también un emocionario es una cosa muy importante. En la vida actual hay que detectar que existen ciertas situaciones que suelen anestesiar las emociones en la persona humana, ¿no? O sea, por ejemplo, como dice esta lámina, las máquinas tragamonedas de los casinos, que suponen un 70% de los 48,000 millones de dólares anuales que se gastan los estadounidenses en los casinos, pues es un ejemplo de situación que anestesia las emociones. Y es interesante saber que el ciudadano medio gasta 5 veces más en las tragamonedas que en entradas al cine, por ejemplo, o que en Estados Unidos hay actualmente el doble de estas máquinas que de cajeros automáticos. Después, las tarjetas de crédito también. La verdad es que no sentimos igual, no nos duele lo mismo cuando gastamos con tarjeta de crédito que cuando gastamos en efectivo. Luego, el consumo de pornografía también es otra situación que suele anestesiar las emociones. Y cuando las emociones se anestesian, cuando la afectividad está anestesiada, lo que suele suceder es que la voluntad se inflama. Y entonces una voluntad que no va acompañada de una sana afectividad se suele volver impulsiva, se suele volver más violenta también. Y esto, bueno, pues es, por ejemplo, para efectos de las ideologías como el consumismo, el materialismo, el hedonismo, resulta interesante que suceda, porque está comprobado que una persona que tiene también pues unas emociones anestesiadas, unas emociones que no funcionan, que no sirven, que están colapsadas, es una persona que tiene mucho más tendencia a gastar, justo por la impulsividad. De ahí que haya una relación importante entre el consumo de pornografía y el consumismo. El consumo de alcohol en exceso y el consumo de drogas también suelen anestesiar las emociones. La vida multitask también, por ejemplo, ¿no? Está comprobado que el cerebro emocional y racional no puede hacerse cargo de más de 7 cosas a la vez. Ahora, también el exceso de información
pasma las emociones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando estamos consumiendo información acerca de alguna guerra o acerca del coronavirus, por ejemplo, llega un momento en el que estamos ya tan hastiados, tan cansados del tema, que ya hasta dejamos de sentir emocionalmente quizá el peso de las muertes o de quienes están sufriendo en ese momento y demás, ¿no? También está comprobado que la libertad sin responsabilidad, la existencia de normas sin sanción, el que quizá en la educación solamente recurramos a amenazas continuas, pero sin buscar que verdaderamente se verifique la sanción, esto también nos lleva a que exista una especie de anestesia en la afectividad. Respecto a la voluntad, bueno, la voluntad, lo que hay que decir es que es el escenario perfecto para que una persona pueda lograr convertir en realidad a aquellos dictados que va formando en su conciencia. Entonces, la voluntad se forma gracias a las virtudes. Aquí tenemos un esquema interesante que estableció un autor que se llama Alejandro Ortega acerca de las dos grandes ramas de las virtudes y de los vicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el árbol de las virtudes tiene dos grandes ramas de virtudes que son justo la templanza y la humildad, mientras que el árbol de los vicios en contraposición tiene dos grandes ramas que son la sensualidad y la soberbia. La templanza es aquella virtud que nos lleva a moderarnos en todo aquello que se nos antoja, tanto espiritual como material, y la humildad nos coloca en nuestro lugar, ¿no? Nos coloca en una posición adecuada respecto a la verdad. Somos pequeñísimos respecto a la verdad, y por eso es que existe la verdad objetiva y la verdad subjetiva, que no son lo mismo. Mientras que la sensualidad es el vicio justo en contraposición a la templanza, y la soberbia, el vicio en contraposición de la humildad. Ahora, el árbol de las virtudes tiene en su raíz el amor, tiene en su raíz la posibilidad de llegar a ser felices, mientras que el árbol de los vicios tiene en su raíz el egoísmo y la infelicidad. Otro tema muy importante que hemos de tener claro para efecto de las revistas de Aprender a Amar es saber que el ser humano no nada más se da en una esencia de ser persona, sino que se da en un modo de ser, justo para poder ser, y ese modo de ser es el de ser hombre o ser mujer. Entonces, este tipo de situaciones, como veremos, tienen que tener un referente sólido para que podamos explicárselos a nuestros hijos y para que comprendan cómo no es algo que se pueda cambiar o que se pueda modificar, sino que es parte de esa naturaleza que nos ha sido dada como regalo, y que lo que nos toca a nosotros es la cancha de hacer crecer y florecer eso que nos ha sido dado. Cuando entendemos la diferencia entre esencia y accidente, nos queda claro entonces la diferencia entre sexo y género. El sexo es aquello que pertenece a la esencia, a mi modo de ser, a mi naturaleza biológica, y que por lo tanto no es mudable, mientras que el género se refiere a roles sociales, estereotipos de vida, por ejemplo, como el que me guste el rosa o el azul, el ballet o el fútbol. Esto obviamente está en la cancha de mi libertad, de lo accidental, de lo que puede o no puede estar, y no pasa nada. Si a mí me gusta el rosa o el azul, no dejo de ser mujer. Si a mí me gusta, en fin, me da igual el fútbol o el ballet, tampoco dejo de ser mujer. Lo mismo pasa con los niños, ¿no? Y sus gustos. Esto es muy importante entenderlo, me parece que da mucha claridad mental. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que en los tiempos actuales, la ideología y perspectiva de género, que es una ideología que surge como resultado del feminismo de ultra, que es un feminismo radical, distinto al feminismo de equidad que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se busca afirmar que hombres y mujeres somos igualmente valiosos en cuanto a que tenemos la misma dignidad humana basada en nuestra racionalidad, es decir, en que estamos igualmente dotados de inteligencia, voluntad y afectividad. Este feminismo es un feminismo adecuado en cuanto a que no deja de considerar que hombres y mujeres somos iguales pero distintos a la vez, y por eso nos complementamos. Sin embargo, el feminismo de perspectiva de género tiene la idea radical de que hombres y mujeres tenemos que ser exactamente iguales en todo, al punto de que desaparezca aquello que es más evidente en la diferencia entre uno y otro, y que es justo la esencia de la sexualidad y del sexo. Por eso es que han llegado incluso al extremo de decir
que los órganos sexuales, los genitales, son simplemente un accidente, casi como si fueran un lunar en el cuerpo, cosa que es totalmente ilógica y carente de sentido común. Ahora, la ideología de perspectiva de género es la ideología que actualmente hoy lucra más a nivel mundial. Es quien le deja dinero, no nada más pues a la propia ideología de perspectiva de género, sino también al consumismo, al materialismo, al hedonismo. Es gracias a esta que incluso uno de los negocios que más lucran actualmente, que es el negocio de la pornografía, se ha hinchado de dinero. Pero hay que saber aquí qué es lo que está detrás de la verdad de las propuestas de la ideología de género. Lo primero es pues todo este esquema que tenemos aquí, ¿no? Generar una indiferencia frente al ser persona, una indiferencia frente al matrimonio, frente a la vida humana, frente a la familia, frente al sentido de existencia y trascendencia. Y bueno, aquí vemos todos estos elementos que se detonan. Decía Harry S. Truman, que fue presidente 33 de los Estados Unidos, "If you can't convince them, confuse them", ¿no? O sea, claro, finalmente todo este entramado de la ideología de perspectiva de género lo que tiene es una gran confusión. Yo ya no logro entender cuántos tipos de géneros hay, cuántas realidades se pueden o no existir, en fin, o sea, todo esto porque justo esta es la estrategia perfecta para poder pues manipular y manejar a la población, ¿no? Lo que realmente es importante hoy por hoy es que podamos plantearnos un redescubrimiento del amor, un redescubrimiento de en dónde se origina me parece que hoy incluso el planteamiento de la crisis actual del COVID-19 nos lleva a reflexionar acerca de que la familia pues es la institución básica de la sociedad, en donde no nada más se puede formar en el amor, en los valores, en la vida, sino que también incluso en la familia se puede formar realmente cuál es la concepción incluso hasta de lo que es realmente la economía, ¿no? O sea, la economía que surge no como crematística, es decir, como el consumismo y el materialismo que hoy entendemos hoy, ¿no? Esto, bueno, cara al discurso aristotélico, sino que la economía en realidad es el oikos nomos, ¿no? Es decir, es aquellas normas para cuidar a las personas que viven en una casa común, en un hogar. Y estas normas lo que buscan es pues, que estas personas puedan adquirir los bienes materiales necesarios para poder entonces también satisfacer las necesidades espirituales y de este modo lograr no nada más un bienestar, sino un bien ser que nos lleve realmente a apelar a la verdadera felicidad y encontrarnos con el sentido de existencia. Todo este discurso nos tiene que llevar a comprender realmente lo que es el entender al otro, entenderlo desde el punto de vista de su verdad, como ya decíamos, de que es un alguien con quien me tengo que comportar de acuerdo a la dignidad propia que le es de vida, y para esto es que sirve muchísimo entender cuáles son los diferentes planos de las relaciones entre las personas y los diferentes niveles de amor que pueden existir, partiendo de la camaradería, que es reconocer la existencia del otro, luego la amistad, pasando por el amor de concupiscencia, que es el placer que me causa estar con el otro, después hacia el amor de benevolencia, que es la posibilidad de poder ayudar al otro a convertirse en la mejor versión de sí mismo, situaciones que además tienen que existir presentes en el noviazgo, además de la amistad, y después, por supuesto, en el matrimonio. Habíamos dicho que el pudor es una emoción que me lleva a cuidar mi intimidad, a cuidar aquello que es lo más radical que hay en mi yo. Pero cuando este pudor se eleva a virtud, entonces se convierte en castidad. La castidad es una virtud cuya función no es reprimir las tendencias sexuales como si fueran algo opuesto a la persona, sino integrarlas en la vida, de modo que faciliten el bien global de la persona y del prójimo. La castidad se opone tanto a la búsqueda desordenada del placer sexual como a la insensibilidad en relación a él. Todo esto, además, acuérdense en el entendido de tener siempre claro que en la adolescencia, justo por todo este desarrollo natural, en donde los niños se están convirtiendo en hombres de verdad y las niñas en mujeres de verdad, pues tiene un alto atractivo para ellos, un alto ámbito de curiosidad, y por eso es que hay que canalizarlos con estos conceptos claros, precisos, y que puedan
fortalecer realmente su concepción de lo que es de veras el amor. Y por último, el nexo entre sexualidad y amor explica la conexión entre la virtud de la castidad y la virtud de la caridad. No se puede entender la sexualidad sin el amor, porque se convierte en mera sensualidad. Entonces, de ahí que sea tan necesario entender y comprender el valor del otro y ejercitarnos en un trato digno al otro, comenzando desde el terreno más básico, que es el de la amistad y la camaradería, para que luego entonces se pueda llegar a un puerto seguro en el terreno de la sexualidad. Cuando una persona tiene además una relación cercana con Dios, las cosas salen todavía mejor, ¿no? Es un ingrediente que viene además a dejar mucho más claridad todavía todo este tema del vínculo entre la sexualidad y el amor, ¿no? Aquí vemos justo una imagen que me parece que sirve bastante. La revolución sexual. Bueno, vamos a dejar claro este tema, que también es parte de lo que nuestros niños tienen que tener claro en estas edades, para poder comprender por qué es que hemos llegado a donde hemos llegado en los tiempos actuales. La revolución sexual también, bueno, es justo todo ese paradigma histórico, cultural, social y demás, científico incluso, que va a permitir que vaya cuajando la ideología de perspectiva de género. Surge más o menos desde los 60s. En cuanto a los resultados en línea de tiempo de la revolución sexual, encontramos primero una indiferencia frente a la vida humana. Después se habla del amor libre, la sexualidad sin matrimonio. Después, sexualidad sin apertura a la vida. Ya aquí tenemos además una apertura a los métodos anticonceptivos. Ahora aquí como paréntesis les platico que ustedes pueden indagar acerca de un informe que se generó en época de Nixon y que se llama el informe Kissinger, ¿no? Esto era una información pues, que antes no estaba abierta al público, ni mucho menos, no era una información restringida, y en este informe Kissinger nos damos cuenta cómo es que Nixon le pide a Kissinger que le elabore una serie de estrategias para poder lograr que la población estadounidense pueda pues verse disminuida de migrantes. Había una alta preocupación porque los migrantes latinos llegaran a poblar Estados Unidos, y entonces dentro de las estrategias que se plantearon encontramos que la primera fue la difusión de los primero de los métodos anticonceptivos. Y entonces, pero claro, cuando llegan los métodos anticonceptivos a Latinoamérica, pues lo que se hace es, en lugar de repartirlos y regalarlos a las zonas marginadas, lo que se hace es comenzar a vender, con lo cual, bueno, no se disminuye la población marginada, pero sí se disminuye la clase media, que es quien tenía acceso a la compra de estos anticonceptivos. Entonces no funcionó este plan. Entonces el plan B era difundir el aborto, que tampoco, la verdad es que fue aceptado, sino hasta después del año 2000 más o menos se fue despenalizando en los diferentes países latinoamericanos. Entonces el plan C era difundir la homosexualidad. La homosexualidad sí o sí iba a buscar disminuir a fuerza las tasas de natalidad. Después, el número 4 encontramos la procreación sin sexualidad, la reproducción artificial. Número 5, sexualidad sin amor, ¿no? Es decir, pues una sexualidad que se reduce a mera sensualidad, a mera genitalidad, a mero sentir satisfacción, a tener placer genital. Después, el sexo con esto se vuelve banal y vendible, y aparece justo la pornografía y todos los negocios en torno a esto. Después, la privatización de la sexualidad, es decir, que la sexualidad se use como un objeto que pertenece plenamente al propietario. La sexualidad, al estar ligada al amor, solamente puede entenderse en un contexto de donación total, de vivirse con el otro, y de poder de alguna manera entregarse al otro y recibir al otro, ¿no? Después se da un fuerte individualismo, donde empieza a generarse ciertas creencias e ideas de si tus planes no coinciden con los míos, pues entonces pues yo creo que esto pues que ahí quede, ¿no? Hay poca preparación para el matrimonio y se reduce el matrimonio y la familia a un mero acuerdo de intereses. Incluso los hijos se llegan a considerar como un derecho más que como un don, que es lo que son. Lo siguiente es que se da una separación de la sexualidad de la persona. Ya no hay varón ni mujer. Hay un aumento de violencia para que una persona se conceda sexualmente, crecimiento de actividades delictivas relacionadas con esto, un envejecimiento de la población que lo vemos hoy mucho en muchas naciones, y
el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual se vuelve pues, muy alto, o sea, hoy es de 4 veces mayor, por ejemplo, al de un embarazo no deseado. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, tenemos, bueno, pues que la primera de ellas, ¿no?, muy fuerte, muy importante, pues es el SIDA. El SIDA tiene un periodo de incubación superior a los 10 años en el 50% de los infectados. Es decir, una persona puede haberla contraído, por ejemplo, un adolescente, no sé, un joven, una persona la que sea, incluso darse cuenta de que la tiene 10 años después y en el ínter infectar a muchísimas personas. El virus del SIDA es 450 veces más pequeño que el espermatozoide, con lo cual a fuerza pasa porque pasa en cualquier condón. Después, sífilis y gonorrea, que muchas veces son difíciles de detectar a tiempo y pueden causar patologías neurológicas, cardiovasculares, mentales e incluso la muerte. La clamidia, que provoca esterilidad y también embarazos ectópicos. Hay que explicarles a nuestros niños lo que es un embarazo ectópico, ¿no? La verdad es que muchas veces los hombres no lo saben y qué importante es que sepan la existencia de esto y que una mujer puede incluso pues hasta morirse con motivo de un embarazo ectópico no bien cuidado. Son cosas que incluso pueden llevarnos a educarlos en mayor responsabilidad en el ejercicio de su sexualidad. Después, el papiloma humano, que favorece el cáncer cervical, de útero, de vulva y de pene, y que muchas veces igual no se detecta a tiempo. Muchas veces una persona puede ser infectada y, por supuesto, pues volverse estéril y no tener idea de esto, ¿no? Después, la hepatitis B también, ¿no? Se puede transmitir. Además de los desórdenes sexuales, también se pueden conseguir muchos conflictos emotivos que derivan en depresiones, suicidios, drogadicción, alcoholismo, entre otras patologías. Está comprobado también neurológicamente que el condón manda 3 mensajes al hombre, ¿no? Tú no te dominas, cosa que no va más en contra de la virilidad. El hombre viril significa ser capaz de ser dueño de uno mismo. Entonces, el mandar un mensaje de tú no te dominas, pues es como decirle tú no eres viril, tú no eres hombre. Tus actos no tienen consecuencias y hay mujeres que se usan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede revertir todo esto? Con las siguientes virtudes. 1, la templanza. 2, la responsabilidad. Y 3, la generosidad. Los hombres tienen que entender que su cuerpo fuerte, musculoso, en el que se está convirtiendo a partir de esta adolescencia es pues, un cuerpo que les ha sido dado para ser capaces incluso pues, hasta de dar la propia vida, si es necesario, por aquellas personas a las que ama, ¿no? Por aquellas personas pues, a las que se ha entregado, por ejemplo, en el matrimonio. Lo que ha cambiado con la revolución sexual es el modo de considerar esos comportamientos. De una valoración fuertemente negativa se ha pasado a otra básicamente neutra o incluso positiva. Vemos, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues el aborto, es un homicidio, ¿no? Un homicidio, pero se oye pues un poco más fácil el que sea aborto y luego también pues todavía más fácil el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, por ejemplo. Entonces, aquí vemos cómo el lenguaje tiene un papel fundamental incluso para ir tergiversando la contemplación de la realidad, de la verdad. Y bueno, aquí habría que hacerse unas preguntas fundamentales. La primera es si somos más libres después de esto, tanto hombres como mujeres, si somos más maduros, más plenos, o por el contrario, se ha producido un rebajamiento de la humanidad a una vida más animal, más instintiva y por lo tanto menos reflexiva, si se vale todo en el ámbito de la sexualidad. Son preguntas que hay que ir haciendo, que hay que ir buscando resolver primero nosotros como padres, para después también bajarles esta información a nuestros hijos cuando llegue el momento. Bueno, esta imagen es muy buena, ¿no? Esto dice que la templanza nos hace libres. Quien no sabe decir que no, su sí no significa nada. Entonces, la importancia de que nuestros hijos aprendan a decir que no se dejen llevar por la moda, por la cultura, por las presiones sociales, que aprendan que son únicos e irrepetibles y que tienen derecho a decidir libremente lo que les conviene, lo que les hace mejores versiones de sí mismos y a decir no a aquello que no. Otro tema importante dentro de todo el hilo conductor de la revista de Aprender a Amar está el de la relación entre verdad y razón. O sea, que nuestros hijos entiendan que la fe no limita la libertad, sino que al contrario, la acrecienta. La totalidad de la verdad está conformada tanto por la verdad científicamente comprobable como por aquella parte de la verdad que no es científicamente comprobable, en donde se encuentra la fe y la revelación. De ahí que Ratzinger, en su encíclica
fe y razón, dejara claro que el descubrimiento hacia la verdad, el camino hacia descubrir la verdad, se puede lograr a partir de unir tanto la verdad otorgada por la fe como la verdad otorgada por la razón. Entonces, desde Jesucristo afirmó: la verdad os hará libres. O sea, mayor capacidad de verdad. De ambos tipos de verdad, mayor capacidad de libertad. Ya decíamos la semana pasada que en ese tiempo es muy normal que los adolescentes se hagan a un lado de lo que han tenido como cierto desde la infancia y que busquen, en un afán de rebeldía muy natural, el cuestionar si esto que se les ha venido enseñando realmente vale la pena encarnarlo en su propia vida o no. Y entonces, claro, es muy normal que también por eso es que exista un escenario de crisis de fe también. Cuando se tiene una crisis de fe, estamos frente a una pérdida de una imagen del mundo unitaria y global segura. Es una pérdida temporal de un centro, pero no necesariamente por un mal motivo o porque nosotros hemos fallado como padres, sino porque, como ya decíamos, el niño, pues ahora que se está convirtiendo en adolescente, está cuestionando si esto verdaderamente vale la pena o no encarnarlo en su vida. De ahí que sea tan importante el que podamos dar buen ejemplo de que esto sí vale la pena, más que acudir a arroyos mareadores, más bien enseñarles con nuestra propia vida cómo es que esto sí vale la pena. La voluntad, entonces, es el escenario del actuar. En el actuar humano hay que distinguir entre acto y hábito, porque no son dos cosas iguales, y es muy importante porque si no podemos incluso hasta incurrir en malformaciones o en no sé, formar por ahí algún temperamento que sea escrupuloso o que sea temeroso, poco audaz, poco soñador, en fin. Y por eso es que hay que distinguir que el acto es aquel que se realiza esporádicamente, o sea, no porque yo ordene mi cuarto un día ya soy ordenado, mientras que el hábito es aquel que se adquiere después de 21 o 28 días. Por eso es que Aristóteles decía que el hábito es una segunda naturaleza, es como un charm de una pulsera de Pandora. Es algo que se incorpora y que ya se puede decir de uno, ¿no? Cuando una persona ya ordena su cuarto después de 21 o 28 días todos los días, pues ya de modo un poco más natural le sale ese orden. Ya no tiene que implicar tanto trabajo de la inteligencia, tanta concentración y mucho menos, sino que ya parece que un poco más en automático hace las cosas, y por eso es que se dice que ha adquirido un hábito. Esto es importante para la formación de la conciencia y también para no caer en el tema de las etiquetas. Por ejemplo, si tengo un hijo que a lo mejor por ahí alguna vez dijo una mentira, sería muy injusto que yo dijera que este niño es mentiroso, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué interesante es entender que no equivale una cosa a la otra. Y la resiliencia también, ¿no? O sea, para que una persona realmente adquiera un hábito, para que realmente su naturaleza se pueda transformar y cambiar, necesitamos que esa persona sea fuerte, sea capaz de ser flexible y sobre todo de resistir incluso a situaciones que a veces pueden ser adversas. Y por último, no podemos dejar de tener claro que el actuar humano no puede andar por sí solo. Yo no puedo tener mis propias reglas para actuar, como ya decíamos, ¿no? Es decir, el actuar humano tiene que estar circunscrito a una ley superior, al propio actuar humano, y cuadrarse con ese orden superior para que realmente pueda actuar hacia el bien. Entonces, este actuar, que además que está impreso en la naturaleza del hombre, es una normatividad que forma parte de un orden universal que se conoce como ley eterna. La ley eterna es ese orden que Dios ha puesto en todo lo que existe. Y lo vemos claro, vemos cómo es que el perro siempre se va a comportar como perro, no nos va a sorprender un día comportándose como león, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sol siempre sale por un lado y se va a meter por el otro. Todo esto es tan importante que incluso es lo que posibilita el que el ser humano pueda hacer ciencia. Y esta ley eterna, entonces, impresa en la conciencia del hombre, es lo que se conoce como ley natural. Pero el ser humano tiene que formarse a sí mismo para querer libremente comportarse de acuerdo a ese orden. Y aquí es en donde entra todo el planteamiento de la libertad, ¿no? El planteamiento en donde
El ser humano tiene que entender que la libertad no nada más consiste en escoger lo que yo quiera, sino que hay otros niveles más altos de libertad, que es, entre otros, primero, el de la libertad cuando tiene responsabilidad, cuando se da cuenta que existe un otro y que sus actos pueden tener consecuencias. Es una libertad más alta que la del mero escoger. Pero también hay otro nivel de libertad interesante y muy importante a considerar, que es el de la libertad de uno mismo, el que el ser humano trabaje en lograr ser dueño de sí mismo, trabajar hacia adentro, cultivarse hacia adentro, para que entonces tenga la posibilidad de tomar buenas decisiones, de hacer buenas elecciones y de nunca dejar de plantearse que sus actos tienen consecuencias frente a los demás. Eso es todo por hoy. Y no olviden que los espero con sus inquietudes, dudas, preocupaciones y demás por este medio.